Mil bendiciones a todos, tengan un extraordinario día. Estamos una vez más aquí en este espacio de meditaciones diarias. Sean todos bienvenidos a este espacio en donde vamos a estar analizando tres palabras claves que nos van a traer luz y bendición a nuestras vidas. Son tres palabras que aparecen constantemente en esta carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Quiero recordar y hacer un pequeño preámbulo que dentro de este estudio que estamos haciendo en la carta a los romanos, a diferencia de las otras epístolas que el apóstol Pablo escribe, esta carta va dirigida a las distintas iglesias que habían sido abiertas en Roma por los cristianos, por los judíos que habían creído en Cristo. A diferencia de las distintas cartas, Éfeso, Tesalonicenses, Filipenses, las cuales estaban dirigidas específicamente a una iglesia ya abierta, establecida en esa ciudad, de Filipo, Tesalónica, Éfeso. En este caso, Romanos es una carta que está escrita a distintas iglesias, a distintos grupos de cristianos que habían puesto su fe en Jesucristo y abrieron sus casas, empezaron a establecer cultos de reunión, de oración, en donde se estudiaba la palabra de Dios. Y bueno, a estas iglesias es donde el apóstol Pablo hace llegar su carta. Quiero también mencionarte que esta carta está considerada como la columna vertebral de la doctrina cristiana del Nuevo Testamento. Por muchos autores, Juan Calvino, vemos que esta carta escrita a los romanos se convirtió en una carta indispensable para la fe cristiana. Y hoy vamos a ver tres palabras en el capítulo 7 que yo estoy convencido que van a revolucionar nuestra manera de creer, porque de repente hablamos mucho de la gracia, del perdón, lo cual por supuesto de la misericordia de Dios, pero hoy vamos a hablar del pecado, la ley y la muerte. Estas tres palabras son las que más resaltan en lo que es el capítulo 6 y sobre todo en el capítulo 7. Por eso no podemos evadirlas. Estamos estudiando capítulo por capítulo, verso por verso, y vamos a ver cómo es que se repite constantemente la palabra muerte, la palabra ley y la palabra pecado. Y no es algo que nos tenga que asustar. Tenemos que tener el conocimiento de la implicación práctica en nuestras vidas. ¿Qué implicación práctica tiene la muerte en nuestras vidas? Es algo bueno. La muerte es algo bueno para un hijo de Dios. ¿Qué implicación tiene la ley? También es algo bueno para nuestras vidas. ¿Y qué implicación tiene para los hijos de Dios el pecado? Algo de lo cual ya no se habla constantemente. Constantemente se hablan de muchas otras cosas, pero el pecado es la enfermedad más dañina en la humanidad. No es el coronavirus. El coronavirus es tan solo un microscópico virus que está bien, es cierto, lastimando la vida física de las personas. Sin embargo, desde el Edén vemos cómo el pecado se introdujo en la humanidad y hay pecados tan ocultos en la vida del ser humano como el de la hipocresía, ¿no? Es un pecado, el de la codicia. Son pecados que son pecados internos que solamente pueden ser revelados por la presencia del Espíritu Santo en un hijo de Dios, y que a través de esa revelación, a través del Espíritu Santo, podemos nosotros llegar al conocimiento de, wow, estoy siendo codicioso, estoy siendo hipócrita. A lo mejor no me doy cuenta y hablo mal de otras personas, mando mensajes hablando mal de otras personas y yo pongo una cara enfrente de ellos, etcétera. Codicio lo que otros tienen.
me gustaría tener lo que otros tienen y eso pues obviamente me impide ver lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado a mí. Así es de que hoy vamos a hablar de estas tres palabras que estoy convencido que va a ayudarnos mucho. La lectura de hoy está en el capítulo 7 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 12. Del versículo 1 al versículo 12. Así es de que yo te invito que vayas por tu Biblia, por favor, nos acompañes en esta lectura, leamos detenidamente, observemos qué es lo que Dios nos quiere decir. Abre tu corazón y tu mente para que el Espíritu Santo pueda hablarnos y pueda traer una palabra que nos dé dirección, que nos dé ánimo, que nos dé consuelo, que nos dé ayuda. Pero también en algunos momentos tiene que confrontarnos para que pueda ejercer esos cambios. Recordemos que la Biblia nos forma, nos transforma. La Biblia nos va dando forma conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Así es de que capítulo 7 de la carta escrita por Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 7, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Doy la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Gracias por estar conectados. Ayúdenos a compartir este video. Recordemos algo, una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Para nada este mensaje es condenatorio. Al contrario, nos va a traer bendición, ayuda, ánimo. Así es de que ayúdenos por favor a compartir este mensaje. Y bueno, vamos a empezar a leer entonces a partir del capítulo 7, versículo 1. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero viviendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Vemos que constantemente se repiten estas tres palabras y yo quiero explicarte brevemente qué es lo que yo puedo ver aquí. Vemos la ley, el pecado y la muerte. Y quiero explicártelo de esta manera porque es la manera como yo pude entender lo que el Señor está diciendo aquí. La ley no es más que el diagnóstico que nos hace saber nuestra maldad. Cuando tú y yo vamos al doctor, y vamos a poner un ejemplo, vamos al laboratorio, te sacan sangre y los estudios de laboratorio dicen que hay presión alta o el colesterol está alto o los niveles de azúcar en la sangre están bajos, ¿no? Te están diagnosticando, pero ese diagnóstico no tiene la capacidad de curarte, solamente revela el estado físico en el que nos encontramos. De la misma manera es la ley de Dios. La ley es el diagnóstico de cómo nos encontramos. La ley revela el estado espiritual en el que tú y yo estamos, pero la ley en sí no tiene la capacidad de curarnos del pecado. La ley solamente es lo que revela la condición de nuestro corazón, pero en sí la ley no tiene la capacidad de curarnos de la maldad. El pecado en sí, la palabra quiere decir errar al blanco.
El pecado es aquello que nos aparta de Dios. El pecado es aquello que nos lleva a errar al blanco. Las malas actitudes, acciones, palabras, pensamientos, emociones que se convierten, se materializan y nos apartan de Dios. Ahora, el pecado, quiero decirte que tiene tres características principales. Tienen muchas, pero hay tres características principales con las que podemos definir el pecado. Primero, el pecado engaña. El pecado nos hace vulnerables porque nos engaña. El pecado al principio pareciera ser cómodo, bueno, mejor, pero el pecado engaña. Después de que caemos en el engaño a través, voy a usar ejemplos muy simples, a través de la codicia, de la mentira, no tienen que ser pecados como socialmente los tenemos, los tenemos en un catálogo, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, bueno, yo soy buena persona, yo no adultero, yo no tomo, yo no fumo. Pero ¿qué hay de esos pecados internos? Que vuelvo a repetir, que solamente son revelados por el Espíritu Santo de Dios, como la codicia, como el engaño, como la mentira, como la hipocresía. Son pecados que solamente están dentro de nosotros, que bien dan fruto y se manifiestan a través de nuestras acciones, pero que no podríamos unos a otros podernos señalar. Cada uno de nosotros tenemos que saber. El pecado engaña. Después de que nos engaña, la segunda característica es que el pecado esclaviza. El pecado nos hace esclavos. Que una vez más, entendiendo que el pecado es aquello que nos aparta de Dios, es errar al blanco. Una vez que caemos en el engaño, creyendo que estamos bien, creyendo que somos buenas personas, creyendo que nosotros no hacemos nada mal, una vez que caemos en ese engaño, caemos esclavizados a un patrón de conducta que nos está dañando, porque la tercera característica del pecado es que mata. Así es de que el pecado engaña, esclaviza y mata. Trae como resultado o como consecuencia la muerte espiritual. Ahora, la muerte. La muerte surge en dos sentidos. Nosotros tenemos un concepto de muerte que es el término de la vida física. Sin embargo, la muerte es la consecuencia del pecado, pero a su vez la muerte es la que nos trae la libertad. Lo voy a tratar de explicar. Cuando nosotros morimos al pecado, somos verdaderamente libres. Pero mientras nosotros permanecemos esclavos del pecado, estamos generando muerte. Así es de que vamos a verlo. Esta breve explicación la quise dar antes de poder entrar, porque vamos a ver cómo se repite constantemente estos tres conceptos, y me parecía muy importante que tú y yo tengamos una definición un poquito más clara de estos conceptos. Así es de que la ley es el diagnóstico. Es lo que nos diagnostica nuestro estado espiritual, pero en sí la ley no tiene la capacidad de curar. Así como un diagnóstico de laboratorio, cuando te toman una radiografía de la muela, ¿no? Una radiografía de algún hueso y te dicen, sí, mire, aquí hay una caries, pero la radiografía en sí no te puede curar de esa caries. La radiografía de un hueso quebrado en sí no te puede quebrar. No te puede curar. Los resultados del laboratorio que dicen que hay una alteración en la sangre, en los resultados en sí no te pueden curar. De la misma manera es la ley. La ley solamente nos diagnostica y da un resultado de nuestro estado espiritual, pero la ley no nos puede curar. Así es de que
No, y es muy importante que tengamos claro este concepto porque a veces pensamos que por el conocimiento de la ley es que nosotros estamos curados y no es lo que nos cura. Es lo que los judíos en aquel capítulo 8 de Mateo, el Señor Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, eh, eh, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos dijeron, ¿libres de quién? Si nunca hemos sido esclavos de nadie. En ese momento estaban siendo esclavos y estaban siendo presos del yugo romano. Habían sido esclavos por más de 400 años en Egipto. Pero desgraciadamente así a veces nos encontramos en la vida diciendo, no, yo no estoy mal, yo estoy bien. Yo no tengo ningún problema, yo trabajo, yo doy el recurso a mi casa, yo no fumo, yo no tomo, pero hay cosas en nuestro interior que evidencian a través de la ley, no mentirás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? Y la ley es una radiografía que nos ayuda a poder ver nuestro estado espiritual. Así es de que vamos a ver este primer principio que simplemente es el principio de la muerte. Mira lo que dice aquí en Romanos 7 del 4 al 5. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ojo, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Sin lugar a dudas, los frutos de nuestras acciones, actitudes, aún de nuestros pensamientos y palabras, llevan vida o llevan muerte. Y aquí la palabra de Dios nos dice que si nosotros hemos muerto mediante el cuerpo de Cristo, ¿qué quiere decir esto? Que la muerte no necesariamente es un proceso malo. Si bien es cierto, el pecado produce muerte, pero cuando tú y yo decidimos morir voluntariamente a esa condición a través de vivir juntamente con Cristo, entonces morimos a nuestra condición pecaminosa. La muerte no necesariamente significa algo malo. La muerte en este punto de vista espiritual, cuando nosotros llevamos cautivo, dice la palabra de Dios, llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, llevamos nuestros pensamientos a cautividad, a la obediencia en Cristo Jesús, aún nuestros pensamientos, cuanto más nuestras palabras, nuestras acciones. Ayer, platicando con un gran hombre de Dios, me decía, yo conocí a un pastor que no iba una milla más allá de lo que el speed limit decía porque él pensaba que era un pecado moral. Y pareciera ser algo simple y ridículo, ¿no? Pareciera ser algo bien transitorio y ordinario. Todos y cada uno de nosotros en alguna ocasión hemos ido más allá del speed limit, consciente o inconscientemente. Todos y cada uno de nosotros hemos dicho en alguna ocasión alguna mentira o hemos dicho algo que medio es o no es. Todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos llegado a sentir coraje, rencor contra aquellos que nos hacen daño. Todos en algún momento hemos llegado a sentir el desánimo. Todos en algún momento probablemente nos ha hecho falta la fe para creer que el amor de Dios es suficiente.
Te estoy hablando de esos pecados ocultos que están dentro de nosotros. No necesariamente tiene que ser el alcoholismo, la drogadicción y el adulterio. Hay pecados, al igual que estos que acabo de mencionar, que pudieran estar muy escondidos dentro de nosotros, como la hipocresía, el engaño, la codicia. Pero dice aquí la palabra de Dios, que si hemos muerto mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos otros, porque Cristo resucitó de entre los muertos, a fin de que tú y yo llevemos fruto para Dios. En este día yo quisiera y he orado para que nosotros de manera voluntaria podamos llegar ante Dios y decirle voluntariamente: Señor, hoy yo quiero morir a mi condición pecaminosa y que tú me puedas dar vida a través de tu Hijo Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa necesidad. Todos. No hay quien no pueda decir yo no tengo pecado. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa necesidad de ir ante el Padre y ofrecerle nuestras vidas, porque dentro de ellas la ley, que es el diagnóstico, evidencia que no hay nada bueno que nosotros podamos ofrecer. Lo único bueno en nosotros, una vez que ofrecemos nuestras vidas, es lo que Cristo deposita en nosotros, lo cual lleva fruto para Dios. Hoy tú y yo tenemos que de manera voluntaria presentarnos para muerte. De esa manera, Dios nos dará vida. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que a través de la muerte tenemos vida. A través de la muerte somos libres. A través de la muerte nos encontramos con Cristo. La segunda palabra que vamos a analizar este día es ley. Ley es capítulo 7, versículo 6. Dice de la siguiente manera: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Voy a leer hasta el versículo 7. Perdón, hasta el versículo 6. Hasta el régimen de la letra. La ley, como ya lo expliqué, no es más que simplemente el diagnóstico. La ley dada por Dios, su palabra, es el diagnóstico de cómo estamos, quiénes somos, cómo nos encontramos. Y dice aquí la palabra de Dios: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella a la que estábamos sujetos. Antes de que nosotros de manera voluntaria decidamos morir a nuestra situación pecaminosa, a nuestra condición natural y pecaminosa, nos mantenemos sujetos a la ley, sujetos a los estatutos. Y vivimos bajo el régimen de la letra, queriendo ser buenos por nuestros propios argumentos, por nuestras propias fuerzas, tratando de someter de una manera lógica nuestra voluntad, tratando de ser un buen padre, un buen esposo, una buena madre, un buen empleado, ¿verdad? Pero la sutileza del pecado, sin la muerte, sin la participación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, trae como consecuencia muerte espiritual.
o participamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo para resucitar juntamente con Él para vida eterna, o el pecado nos hace parte, nos hace presos de la muerte espiritual. Por eso dije en un principio que la muerte es un camino de dos vías. O participamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo de una manera voluntaria, sujetándonos a su voluntad, para que de esa manera nosotros podamos tener vida eterna, la cual se manifiesta desde el momento en el que nosotros ejercemos esa sujeción, o el pecado nos trae muerte espiritual, desde el momento en el que decidimos rechazar a Dios. Por eso en esta misma carta de los Romanos vemos que no le honraron a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus propios razonamientos, pretendiendo hacer sabios se volvieron necios, se entenebrece el entendimiento y se endurece el corazón. Y se terminan haciendo atrocidades en contra no solo de la palabra de Dios, pero en contra de nosotros mismos. Y el resultado de esto lo vemos en nuestra sociedad. Aún lo que estamos viviendo hoy en día con este coronavirus es el resultado de una sociedad perdida, de una sociedad desvirtuada. La ley es el diagnóstico y el Señor hoy nos llama a vivir bajo el régimen del Espíritu, ese precioso Espíritu Santo que nos habla y nos trae revelación de aquellas cosas que están dentro de nosotros, que nos trae revelación y nos trae a la luz la condición en la que nos podamos encontrar. En muchas ocasiones me he encontrado enfrente de Dios reconociendo mi incapacidad de poder creer, reconociendo mi incapacidad de poder seguir adelante, reconociendo mi incapacidad de poder recibir su amor. Es muy fácil decir recibe el amor de Dios, pero hay ocasiones que las circunstancias te hacen pensar que eres un desadaptado. Y es ahí en donde tenemos que ir ante el trono de la gracia para obtener el oportuno socorro, para creer que a pesar de mis circunstancias, Dios me ama, para creer que a pesar de mi pasado, Dios me perdona, para creer que a pesar de mis características y de mis deficiencias, Él tiene cuidado de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estoy hablando de un pecado tan simple como es el pecado de falta de fe. Porque la única manera de poder agradar a Dios es a través de nuestra fe. El lenguaje de Dios es la fe. Así es de que hoy mi oración es que tú y yo seamos libres de la ley y podamos ser libres del pecado, y que a través de la ley nosotros podamos recibir la revelación, recibir el diagnóstico, que la ley nos diagnostique y que su preciosa palabra haga un escan espiritual, un escan que pase por todos nuestros sentidos y órganos espirituales, y podamos a través de la ley ver qué es, cuál deficiencia hay, para llevarlos ante el doctor, para llevarlos ante el maestro. Y que sea el maestro el que cure esas heridas, el que sane esas deficiencias, el que fortalezca esas coyunturas rotas, el que traiga la vida que solamente Él puede dar. Es Jesucristo el que nos ama, nos recoge, nos alivia, nos sustenta. Y por último, vemos la palabra pecado. Versículos 7, 8 y voy a leer hasta el versículo 9. Dice de la siguiente manera: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Ojo aquí.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Ojo aquí, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Impresionante. Impresionante la definición tan clara que nos pone aquí el apóstol Pablo de esta palabra. Vuelvo a repetirte las 3 características del pecado. El pecado engaña, el pecado esclaviza y el pecado mata. Por eso es tan importante que hoy tú y yo vayamos y nos hagamos un escáner espiritual, nos hagamos una tomografía espiritual, que permitamos que la palabra de Dios nos haga una tomografía espiritual para que los resultados de esa tomografía puedan ir ante el trono de la gracia y decirle: papá, soy esto, he sido un engañador, he sido un adúltero, he sido un mentiroso, he sido, y que ese scan tú lo puedas llevar ante el trono de la gracia y tú puedas reconocer tu deficiencia, porque todos y cada uno de nosotros tenemos deficiencias, todos y cada uno de nosotros hemos sido malformados por experiencias voluntarias o involuntarias. Por muchos años viví echándole la culpa a mi padre, por muchos años viví echándole la culpa a todo mundo, hasta que vengo y me hago ese escáner espiritual a la luz de la palabra, me doy cuenta de la condición que hay en mi corazón. Mientras no vamos a la palabra de Dios, abrimos nuestro corazón para que el Señor nos revele el pecado que hay dentro de nosotros. Hasta que no hacemos eso, creemos que estamos bien, y es lo más triste y lo más doloroso. Creer que creemos, creer que estamos bien. Hoy yo creo que después de esta breve reflexión, tú y yo podemos ir ante el trono de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que más grande es su misericordia que su justicia. Él no nos pagará conforme a nuestras transgresiones, dice la palabra de Dios. Él no nos dará el pago justo de nuestras transgresiones. Por eso su misericordia es más grande que su justicia, porque si su justicia fuera efectuada de acuerdo a la ley, si su justicia fuera efectuada de acuerdo a su palabra, entonces tú y yo no tendríamos nada que hacer, pero su misericordia es más grande, y por eso hoy tenemos que venir ante el trono de la gracia para obtener el oportuno socorro, para poder venir, como dice su palabra, humillándonos delante de Él, reconociendo cuál es nuestra condición. Hay situaciones que pueden llegar a estar tan incrustadas dentro de nosotros que solamente la presencia del Espíritu Santo trayendo luz a nuestras vidas pueden salir a flote. Mi oración en este día es que hoy tú y yo podamos morir para vivir. Que a través de la ley, que a través de su palabra podamos tener un diagnóstico de nuestras vidas y que el pecado sea erradicado de ellas. Es un proceso que nos va a llevar toda la vida. Es un proceso que
con el cual vamos a estar luchando, batallando, guerreando, insistiendo, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, a través del sacrificio poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lavándonos con su sangre preciosa, es que tú y yo vamos a ir erradicando y apartándonos cada día más y más y más de esa naturaleza y de esa atracción natural que tenemos hacia el pecado. Oro que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Sí, el pecado nos trae tanta tristeza, comenta aquí la hermana Ángela Espinosa. El pecado, lo vuelvo a repetir, engaña, esclaviza y mata. El pecado nos esclaviza, nos engaña, nos esclaviza y nos mata. Hay una frase que comenta mucho mi esposa y que es dolor sobre dolor. Cuando vivimos en desobediencia nos trae dolor sobre dolor. Es lo que el pecado hace. Al dolor añade más dolor. Así es de que veo muchos comentarios aquí. Mil bendiciones a todos. Les mando un fuerte abrazo. Un fuerte, fuerte abrazo a todos. Mil bendiciones. A María Lerma, bendiciones. Julia Aldrete, también bendiciones. A Bella Lorena González, mil bendiciones. Ana Laura, Ingrid. Steven, God bless you, brother. Patricia Aguilar. Bianca Payán, bendiciones. Bueno, Dios les bendiga. Quedémonos con esta reflexión. Que de manera voluntaria nosotros muramos al pecado a través del sacrificio de Jesucristo. Permitamos que la ley, la palabra de Dios, haga una radiografía espiritual de nuestras vidas para que todos los días podamos ser libres de esta condición pecaminosa. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Pastor, quiero preguntarle algo sobre este concepto cuando lo vea. Claro que sí, Thais, claro que sí. A la orden, a la orden. Cualquier duda, comentario que puedan llegar a tener, yo sé que es un tema de verdad que estuve estudiando, estuve leyendo, estuve escuchando, estuve orando, porque este capítulo 7 es casi como para sacarle la vuelta. Muchos le sacamos la vuelta porque trae conceptos muy fuertes como estos, ¿no? El pecado, la ley, la muerte. Pero una vez que el Señor nos revela, nada de lo que hay en la palabra de Dios es para nuestro mal. Todo lo que encontramos en la palabra de Dios es para nuestra bendición. Aún aquellas cosas que nos confrontan, aún aquellas cosas que nos hacen sentir incómodos, aún aquellas cosas que nos hacen meditar. Eso es bueno, eso es bueno. Dice lo que dijo del pecado y sus tres consecuencias. Claro que sí, el pecado, las tres consecuencias, bueno, son tres características. Las tres características es que el pecado engaña. Generalmente el pecado nos lleva a lo oculto, ¿no? Hacer las cosas en lo oculto. Si ustedes se dan cuenta, por eso en la noche la criminalidad crece, porque en lo oculto es más fácil hacer las fechorías. Espiritualmente es lo mismo. El pecado nos engaña de tal manera de llevarlo al oculto, que no se enteren, que no se den cuenta, que nadie sepa, ¿verdad? El pecado engaña. Pero una vez que se cae en el engaño del pecado, el pecado esclaviza. Yo recuerdo que yo viví con un padre alcohólico y yo dije, yo nunca voy a tomar, porque yo vi las consecuencias del alcoholismo. Pero ¿qué pasó cuando probé la primera copa?
por haberlo hecho a escondidas, queriendo saber qué se sentía, terminé enredado en una vida de alcoholismo. El pecado esclaviza y por consecuencia el pecado trae muerte. Lo vimos en capítulos anteriores. La paga del pecado es muerte. Literalmente dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Vimos en el capítulo 6, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tendréis aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Versículo 23 del capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es de que, bueno, me despido de todos ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana en una meditación más. Y a las 5 de la tarde vamos a tener una sorpresa en nuestras conversaciones el día de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde, mil bendiciones. Nos vemos el día de mañana.